Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yerobiá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Bien, vamos a Lucas capítulo 9, que es el pasaje que ya empezamos a tocar el domingo pasado. Lucas capítulo 9, versículo 10 en adelante, es el tema de la alimentación de los 5.000 hombres. Y aquí vamos a tratar de sacar lo máximo de verdades importantes para nuestras vidas cristianas. De todos los milagros, este es el único que está registrado en los 4 evangelios. Marcos, interesante cómo él añade detalles significativos a esta misma escena, episodio, y aportan justamente en gran medida la parte emocional del Señor Jesucristo cuando Él ve la multitud. Y ahí dice Él, al versículo que nosotros conocemos mucho, ¿verdad? Que al mirar la multitud vio como a ovejas que no tenían pastor y dice que Él se compadeció. Y detalles como esto, solo Marcos lo describe, no en los otros evangelios, aunque sí hablan los 4 evangelios del mismo episodio, pero este es un detalle muy interesante que habla acerca de la parte emocional, interior del Señor Jesucristo. Entonces, cuando se disponía el Señor Jesucristo, y ahí terminamos el pasaje anterior, cuando los discípulos fueron enviados para predicar el evangelio, sanar enfermos, expulsar demonios, era una tremenda experiencia para ellos, sin contar con la presencia de su maestro, su líder. Ellos tenían que salir y hacer lo que su maestro les había enseñado y lo que su maestro siempre estaba haciendo. Entonces, al regresar ellos de ese viaje misionero, evangelístico, ellos estaban realmente agotadísimos. Se presume que habrán recorrido casi 200 pueblos o aldeas. Entonces realmente estaban agotados. Y hermanos, trabajar con vidas es agotador. Trabajar con personas es agotador, exige mucho y consume mucha energía en todo sentido. Entonces, ellos volvían sumamente agotados, y dice el versículo 10, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Interesante, era el momento para hacer un retiro, para ir a descansar. Eso es lo que el Señor, era su pretensión, de llevar a sus discípulos a tener un tiempo de descanso, porque estaban cansados, estaban sumamente agotados por el trabajo que habían hecho. Pero, dice el versículo 11, y cuando la gente lo supo, que ellos iban hacia Betsaida, un lugar desierto, ellos le siguieron. Y dice que el Señor, cuando se encuentra con ellos, se estima que ellos fueron en bote, ¿verdad? Y los otros fueron rodeando la costa y llegaron incluso hasta antes que ellos a Betsaida. Entonces, imagínense los discípulos ahí muy entusiasmados que iban a ir a un campamento, un retiro con el Señor, bien alegres, van a descansar, llegan a la orilla y se encuentran con una tremenda multitud esperándoles. ¿Y eso qué significaba? Demanda, atención, tiempo otra vez, esfuerzo otra vez, sacrificio otra vez, para atender a esa gente que venían con muchos problemas de salud, y cuántos conflictos más tendrían ellos, ¿verdad? Entonces yo trataba de imaginarme cómo habrá sido la cara de los discípulos, porque el versículo dice algo interesante: les siguió y Él los recibió. ¿Quién los recibió? Jesús.
y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. O sea que el trabajo continuó. Se frustró el tema del retiro, se fue abajo, frustrado quedó, y también los discípulos con con la decisión del Señor de haberlos recibido. Podía haberle dicho: gente, por favor, vengan otro día, estoy cansado, estamos yendo a un retiro. O podía haberse escondido: muchachos, denle vuelta al bote y vamos por el otro lado. No, enfrentó la necesidad y dice la palabra que los recibió. Sigo leyendo versículo 12. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Y yo pensaba entre paréntesis: así nosotros podemos seguir con nuestro retiro, Señor. ¿Qué te parece? Vamos a resolver ya este asunto y así nos quedamos con nuestro plan que teníamos al principio, ¿te acordás? Versículo 13, Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos, ¿es lo que quiere, Señor? Que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Cuando se dispone entonces el Señor a salir en un retiro para descansar con los discípulos, después de la misión que ellos habían tenido, la gente los siguió y llegan allí en un momento en donde no era el tiempo, no era el momento adecuado, pero el Señor los recibe de todas maneras. En esta historia, hermanos, vamos a ver 2 actitudes frente a las necesidades en la obra de Dios, frente a las necesidades de los demás. Pero en primer lugar vamos a analizar la gran necesidad que imperaba en esos momentos, en esa multitud. La gente que buscaba a Jesús estaba cansada también, estaba hambrienta. Venían con tremendas necesidades, era su motivación de venir al Señor Jesús. Estaban hambrientos, sedientos, estaban en un lugar de desierto. No había comodidad, no había baños, no había nada absolutamente, ni siquiera un lugar donde comprar alimentos. Además, sin lugar para pasar la noche. No tenían un hospedaje. Por eso los discípulos también se justifica la sugerencia que le dieron al Señor: deja que se vayan y busquen un hospedaje y busquen un alimento, porque están hambrientos, es patente la necesidad y nosotros lo vemos y somos conscientes. Había una necesidad, era una necesidad muy seria y urgente que atender. Los discípulos tenían razón al dar esa sugerencia al Señor, pero el Señor salió a recibirlos y darles la bienvenida. Podía haberse escondido de ellos, como dije recién, podía haber dicho cualquier excusa para no atenderlos, no suplir de alguna manera sus necesidades. Y dice Marcos que Jesús, cuando los vio, tuvo compasión de ellos. Esa palabra compasión se removieron sus entrañas cuando vio la necesidad de la gente, que eran como ovejas sin pastor. Estaban desesperada esa gente. Y aunque esa gente pensaba que la solución de sus problemas era alimentación en ese momento, era sanidad
de sus enfermedades. El Señor Jesucristo sabía muy bien que eso no era la solución absoluta. La raíz del problema de ellos no estaba en lo físico, sino en lo espiritual. Pero ellos iban confiados en que con un poco de alimento podría solucionarse el problema momentáneamente, pero es momentáneo. Mañana van a volver a tener hambre. Quizás el Señor les sanaba de la enfermedad en ese momento, pero más adelante iban a adquirir otras enfermedades. O sea, estamos hablando de lo mismo, siempre va a ser lo mismo, siempre vamos a tener los mismos problemas. Pero la visión y la óptica de Dios es totalmente diferente a lo que nosotros apreciamos, de lo que son nuestros problemas. Nuestro problema es espiritual. De ahí surgen todos los problemas en consecuencia. Pero no lo vemos. No lo vemos porque es intangible, es invisible, es algo espiritual. Pero de ahí surgen todos los conflictos en nuestras vidas. De hecho, el hambre, las enfermedades vinieron por causa del pecado. Díganlo, pecado. Por causa del pecado. Hay muerte, hay dolor, hay enfermedad, hay hambre, hay conflictos por causa del pecado. Entonces la raíz del problema del hombre es espiritual. Y el Señor lo sabe. Por eso, dice el versículo 11, Él los recibió y les hablaba, ¿qué cosa? Del reino de Dios. Marcos da otro detalle. Dice que el Señor les enseñaba muchas cosas. ¿Acerca de qué? De la palabra de Dios. Entonces me imagino que mucha gente de esos miles de personas que estaban ahí habrán pensado en algún momento, ¿por qué nos habla tanto? ¿Por qué nos enseña tanto? ¿Por qué no nos da la comida y no nos sana y ya se acabó el problema? Es que mañana vas a volver. Pasado mañana vas a volver otra vez. Entonces, había una gran necesidad, sí, pero no se trataba solamente de lo físico, sino también lo espiritual. Y Marcos señala justamente la compasión del Señor Jesucristo al ver a la gente, no solo por sus necesidades físicas, sino por su estado espiritual, por su necesidad espiritual. Y hermano querido, hermana, joven, adolescente, adulto, matrimonios, familia, el mayor problema que ustedes tienen, que nosotros tenemos, se radica en lo espiritual. Ese es el principal problema que tenemos. No tus cuentas económicas, no tus deudas, no tu trabajo, no tu vecino, tu pariente, tu esposa, tu esposo. No. El problema principal, la raíz de todo el problema que tenemos nosotros, radica en lo espiritual. Si no logramos entender esta gran verdad, esta gran necesidad, hermanos, todo lo que hagas en este mundo no va a ser suficiente para solucionar los problemas que seguirán viniendo en tu vida a causa del pecado, a causa del problema espiritual. Las necesidades más profundas y vitales para esta gente era la palabra de Dios, era que ellos escucharan, que prestaran atención y obedecieran, se sometieran a la palabra y los consejos de Dios. Esa era la necesidad más imperiosa, más necesaria, más vital en esos momentos, más que el hambre, más que la enfermedad que estaban sufriendo. Ellos necesitaban escuchar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y someterse a la palabra de Dios, los consejos de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la función principal que tenemos nosotros los pastores en la iglesia, los maestros,
de enseñar, de instruir, de alimentar a la grey, a la congregación con la palabra, con la escritura. Esa es la función principal que escuchamos en la clase bíblica hace un rato. De vos como papá, jefe, líder del hogar, de nutrir, enseñar, instruir en tu hogar. Ese es tu pequeño redil, es tu pequeña congregación. Es allí donde vos tenés que funcionar como un líder espiritual. Pero ¿sabes por qué no se aplica, no se ejecuta esa función hoy? Porque no hay líderes espirituales que sean espirituales. Porque están en falta delante de Dios. Entonces no se sienten con la autoridad de juntar a su familia y enseñarles la palabra de Dios, porque ellos mismos son inmaduros espiritualmente. Y esa es la gran traba que tenemos hoy las familias cristianas de esta generación. Hombres que están comprometidos con cosas de este mundo, con la carnalidad, con la mundanalidad, que han vendido sus principios y están viviendo en desobediencia delante de Dios. ¿Cómo vas a pedirle a un hombre así que venga a su hogar después de estar consumiendo todos los pecados y carnalidades en el mundo y juntar a la familia para tener un tiempo de oración, meditación de la palabra de Dios? Sos vos, hermano, líder de hogar, el que tiene que estar delante del Señor, viviendo una vida íntegra delante de Dios. No sin pecados. Sabemos que no podemos vivir en este mundo y en este cuerpo sin pecar, pero tenemos las herramientas necesarias para poder estar bien otra vez con el Señor y continuamente luchar con nuestra naturaleza pecaminosa, pero estar bien con Dios. Dios ama al corazón contrito y humillado. ¿He pecado? Sí, he pecado. Vengo a Dios otra vez en oración, confesando mis pecados. Señor, ayúdame contra mi naturaleza. Quiero tener una vida que te agrade, quiero tener una familia que te agrade. Entonces sí, voy a tener la fuerza, la conciencia limpia para poder reunir a mi familia y adorar a Dios. Hay una gran necesidad, sí. Y hay tantos necesitados, hermanos, a nuestro alrededor. Parientes tuyos, vecinos tuyos que están gritando en silencio por ayuda, por socorro, por hijos que se están perdiendo y padres que están desesperados. Hay tremenda necesidad a nuestro alrededor, más que nunca, más que nunca, más que nunca. Esta generación ya no da más de tanto pecado, de tanta perdición. Y nosotros necesitamos tener compasión, hermanos. Cristianos significa pequeños Cristos, seguidores de Cristo, aquellos que toman las pisadas de su Maestro, que siguen el ejemplo de Cristo, que imitan a Cristo. Pues entonces, si soy cristiano, sintamos también lo mismo que Cristo sintió, que experimentó, compasión. Permitamos que nuestras entrañas se empiecen a mover dentro de nosotros al ver la necesidad de la gente. Y eso es algo voluntario. No es un asunto que viene un día para otro. Yo tengo que ejercer esa emoción, ese sentir en mi corazón. Ojos que no ven, corazón que no sienten, dice. ¿Y qué es lo que hacemos los cristianos? Justamente tapar los ojos para no ver las necesidades de la gente. ¿Para qué? Para no sentir compasión. Necesitamos abrir los ojos y prender nuestros ojos en las necesidades que hay a nuestro alrededor y orar al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga conforme a esta necesidad? ¿En qué manera quieres que yo participe para suplir en algo esta necesidad? Solamente tengo 5 panes y 2 peces. No es suficiente, Señor. Pero en el momento que vos disponés tu corazón en compasión, sintiendo lo mismo que sintió el Señor, Dios toma en sus manos la situación y Él provee para que vos seas de bendición a otros. Pero mientras tapes tus ojos y cierres tu corazón, esa obra milagrosa jamás se va a realizar. Jamás.
Y tu existencia en este mundo simplemente va a ser existencia. Existencia. Nada significativo va a ser tu vida en esta tierra si sigues siendo indiferente a la tremenda y gran necesidad que hay a tu alrededor. Dios no te puede usar siendo indiferente. Dios no te puede usar con los ojos tapados, con el corazón cerrado. Dios no lo va a hacer. Y vas a pasar por este mundo simplemente como uno más que existió en esta humanidad. Vos y yo decidimos cómo va a ser nuestra existencia en este mundo. 60 años, 70 años, 50 años, 80 años. ¿Qué marcas vas a dejar en este mundo? ¿Qué tan dispuesto estoy yo a servir a los demás como el Señor, cansado con sus discípulos, con un plan de retiro, de descanso, se encuentra con una multitud y dice la expresión que Él salió a recibirlos? Bienvenidos, vengan, estoy aquí para servirles. ¿Qué necesitan? Qué difícil decir esto, ¿eh? Porque al decirlo vos estás abriendo puertas de grandes sorpresas. No tengo ni plata, ni oro, lo que tengo te doy, como dijo Pedro, ¿verdad? Pero ¿es así nuestra actitud? ¿La gente puede ver en mí la disposición de ayudar? ¿Es normal que personas me busquen cuando tienen alguna necesidad? ¿Transmito a los demás la confianza y libertad de que pueden pedirme ayuda a mí? Estoy dispuesto siempre a ayudar en lo que pueda. ¿Transmito o transmito yo obstáculos, excusas? No tengo, no puedo. Y ni siquiera pienso en alguna alternativa creativa para poder servir de ayuda. Qué lindo es cuando vas a pedir ayuda a alguien y esa persona, aunque no tenga los recursos para ayudarte en ese momento y te dice así, no tengo, la verdad no tengo cómo ayudarte, pero estoy pensando, a ver, ¿qué podemos hacer? Busquemos alguna alternativa. Pero estoy preocupado por tu necesidad. Pero es diferente cuando te no puedo. No tengo. Sorry. Voy a orar por vos. Le damos un tilde de espiritualidad. Esa persona jamás va a volver a vos. Porque sabe que no tenés la disposición. Sabe que no tenés la compasión. Pastor, bueno, entonces mejor ser así nunca más me viene a molestar. Así de duro estamos los cristianos. No queremos ser de bendición. No queremos ser un canal de bendición a los demás. Me es suficiente los problemas míos, personales y familiares. Hasta ahí nomás. ¿Qué generación de cristianismo estamos formando nosotros? Es muy fácil, hermanos, percibir esa actitud reacia cuando uno está en necesidad. También es fácil percibir cuando esa actitud se muestra compasiva y dispuesta, se percibe, se interpreta, se entiende perfectamente. Por más excusas que puedas tener, se percibe, se entiende. Esa actitud que tiene cara de desgano, de incomodidad, de ser cortante, indiferente, porque ni siquiera busca, ni se preocupa en encontrar alguna alternativa para ayudar a aquella persona de necesidad. Pero están aquellas que aunque no tienen la solución en sus manos, buscaron con preocupación y buena voluntad alternativas que pudieran servir y siempre estas personas, hermanos, siempre estas personas que tienen esa actitud positiva de poder ayudar buscando alternativas, por más que no tengan en sus manos los recursos para ayudar, siempre estas personas lograron encontrar un camino para ayudar. Tuve la oportunidad de conocer a personas, varias personas,
con esta actitud. Y entre ellas está la abuelita Job. Algunos de ustedes llegaron a conocerla a ella. En honor a ella también pusimos el nombre de la escuela Job, aunque también está asociada al nombre Yerobiá, ¿verdad? Esperanza, de nuestra iglesia. Hermanos, ella no tenía un ingreso abultado, simplemente vivía de una pensión de su esposo cuando murió, que le servía solo para sobrevivir mensualmente. Pero su compasión, su fe, su amor y compromiso por el Señor y la obra de Dios la llevaron a llegar a ser un instrumento tremendo en las manos de Dios. Misioneros, familias enteras fueron bendecidas a través de ella. Ese colectivo que tenemos ahí es fruto de la obra, de la intercesión de la abuelita Job. Un día envió una carta a una iglesia en Nueva York diciendo: la iglesia en Paraguay necesita un colectivo. Esa iglesia nos donó ese colectivo. Vino un colectivo americano, ahora ya no es americano, ¿verdad? Pero está ahí todavía. Nosotros estamos disfrutando todavía de esa influencia espiritual, de esa compasión. Y después sí, tenemos tantas cosas que contar de todo lo que ella ha podido contribuir en la escuela, en la iglesia también para nosotros. Siempre escribiendo cartas, siempre buscando alternativas. No tengo. Nunca olvido que ella a veces llamaba a su banco a ver si tenía algo en su cuenta, y cuando ella se enteraba de alguna necesidad de algún misionero en África o en Asia, en Sudamérica, y ella oraba: Señor, no tengo, tú sabes, no tengo, pero Señor, quiero, ayúdame, dale, quiero proveer. Y hubo una necesidad tremenda un día y oró por $100 para un misionero africano que estaba en una necesidad tremenda. Al día siguiente ella le llama, del banco le llaman y le dice: señora Job, alguien depositó en su cuenta $100, anónimo. Oh, ok, gracias. Gracias, señor. ¿Ah? ¿Así de fácil? Así es Dios. Cuando encuentra un corazón compasivo, cuando encuentra un corazón comprometido con lo que a Él le interesa, Dios te va a proveer. Porque su obra está financiada. Su voluntad está financiada. Cuando vos haces la voluntad de Dios, nada te va a faltar. Él va a proveer. De esa mujer, de esa fe en acción, lo tomó Carolina Watson. Para ella Job es su modelo. Carolina fue transformada su vida después de conocer la fe y el compromiso de la abuelita Job. Y ella hoy, a los 78, 77 años, sigue trabajando y sirviendo. El año que viene otra vez con Vista Mission. Sigue trabajando, sigue sirviendo al Señor, sigue ocupándose, sigue comprometiéndose con la obra de Dios. Y no solamente aquí, en África, en Asia, apoyando misioneros, la obra misionera, siempre activa en la obra de Dios. No está en macanadas, no está en tonterías, está en la obra de Dios. Y Dios se hace presente en ella. El lema de la abuelita Job: cree y avanza. Cree y avanza. Y otra frase más desafiante que ella decía: ¿qué estás haciendo? ¡Muévete! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Muévete! Hay mucho para hacer para la obra de Dios. ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Muévete! Murió a los 95 años. De los 92 años, ella fue a un asilo de ancianos. Ella movía, era una revolución ese asilo de ancianos. Estaban todos locos por esa abuelita loca que predicaba el Evangelio.
juntaba a todos los ancianos en una sala para que se les predique el Evangelio. Cuando estuve ahí me llevó y quiero que prediques el Evangelio, Juan Carlos. Esta gente necesita, están a punto de morir, capaz que esta tarde, esta noche mueren. Necesitan escuchar el Evangelio. Y ahí estaba predicándole el Evangelio a los abuelitos. Pero tienes que hacerlo rápido porque se duermen. 10 minutos apenas aguantaba y están todos durmiendo. Entonces yo tenía que predicar. Así era la abuelita Job. ¿Por qué? Porque ella veía la gran necesidad, hermanos. Que no se trataba de asunto físico. La gran necesidad de la multitud de gente es espiritual. Y cuando vos acertás al blanco, Dios va a tomarte y va a tratarte de una manera muy diferente. Vas a ver a un Dios de maravillas, como lo vieron los discípulos en este pasaje. Ni se dieron cuenta lo que el Señor iba a hacer minutos después. Ellos tuvieron que sacrificar su físico, su cansancio, dar más allá, 2, 3, 10 millas más allá, para luego ver un tremendo milagro de Dios. Aquí vamos a entrar en estas actitudes que les mencioné. Vemos la gran necesidad. Espero que al volver a tu casa puedas mirar a tus vecinos, puedas mirar a tus parientes, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Abra tus ojos y dile al Señor, Señor, abre mis ojos, abre mi corazón. Quiero experimentar compasión. Quiero ver en qué manera puedo yo ser de influencia y de bendición a esta gente que está a mi alrededor, porque hay una tremenda necesidad que ellos están viviendo. Segundo, primero la gran necesidad, ahora la gran necedad. La gran necedad. Hermanos, somos necios al pensar que las necesidades de los demás son interrupciones, molestias para nosotros. En lugar de pensar que es una oportunidad en donde la gloria de Dios, la gracia de Dios, poderosamente se puede manifestar. Y donde vos podés llegar a ser un instrumento en las manos de Dios para suplir esas necesidades y glorificar a Dios, y que esa gente que recibe esas bendiciones puedan ver a Dios a través de tu vida. Es necio pensar que las necesidades de los demás son una molestia, son una interrupción para mi vida y mi comodidad. Esto es señal de egocentrismo, de ego, de egoísmo, de orgullo, de vanagloria. Y esto se ve cuando nos excusamos por el cansancio. Nos excusamos por el cansancio. Los discípulos yo creo que tendrían todos los argumentos ahí para dar un discurso al Señor Jesucristo sobre por qué no debías recibir a esa gente. Tenían todos los argumentos para decir, todas las excusas posibles. Somos inventores de excusas. Y es cierto, estaban cansados los discípulos, es una realidad, sí, físicamente estaban cansados. Habían recorrido casi 200 aldeas, sanando, echando de modo, terminaron agotadísimos como nunca ellos habían experimentado. El trabajo, hermanos, en el servicio a las personas siempre es agotador, eso no es nada nuevo. Aquellos que están involucrados en el ministerio tienen que entender esta gran verdad. ¿Te vas a cansar físicamente? Sí. ¿Te vas a sentir que te absorben? Sí. Va a llegar quizás el momento en donde vas a querer tirar todo por la ventana. ¿Cuántas veces yo estuve en una situación así? Basta ya de ser pastor, no quiero saber más nada, me voy a dedicar a mi familia y punto, final. Todo el mundo lo hace. Así que voy a dejar el pastorado. Me tienen cansado ya. ¿Cuántas veces habré pensado así? Pero no hay labor más maravillosa, más significativa, más reconfortante que servir al Señor sirviendo a los demás.
no hay, no existe. No existe otra actividad más privilegiada, más reconfortante que servir al Señor sirviendo a los demás. Esta es una fórmula normal. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Las necesidades son abrumadoras, sí. Y si estás pensando, bueno, yo por eso no me meto mucho en el ministerio de personas, de vidas, porque es demasiada la necesidad, yo no tengo suficiente. Pero Dios es especialista en usar 5 panes y 2 peces para alimentar a cerca de 20,000 personas. Así que el hecho de ser pocos obreros no es un freno para Dios. De lo poco que vos podés darle al Señor, Él lo va a multiplicar. Si lo haces con todo tu corazón, Él lo va a multiplicar. Por esta razón Jesús quiso llevarlos a un retiro para descansar, pero la gente le siguió. Ahora, todos los evangelistas de los 4 evangelios coinciden que eran 5,000 personas. Mateo añade el detalle justamente de que estos eran solo hombres, sin contar niños y mujeres. Por eso se estima que habrán alcanzado entre 15,000 a 20,000 personas. Y traten de imaginarse lo que significa esa multitud. En un campo desierto, sin ningún recurso, ninguno de los discípulos tenía nada. Incluso uno de ellos dijo, por más que dediquemos estos 200 denarios que tenemos, no vamos a alcanzar ni un 1%, 2% para suplir esa necesidad. Entonces los discípulos empezaron a ver a aquella multitud como una molestia, como una interrupción en sus planes, en su comodidad, en sus deseos de pasar un momento placentero. Y yo creo que hasta que se frustraron con el Señor. Tenían hasta críticas contra Él. Ellos estaban contentos, pero fue frustrado por la necesidad que había en esas personas. Pero no es solamente el cansancio que usamos como excusa, sino también es un estado espiritual, es una miopía. Padecemos, hermanos, de miopía espiritual. Mirar la realidad alrededor únicamente con los ojos físicos no nos ayuda a ver mejor. Esto produce miopía espiritual cuando solo miramos con los ojos físicos. Porque dentro de nosotros procesamos en nuestra mente un montón de excusas, ¿verdad? Y justificaciones para no hacer nada con respecto a esas necesidades. Tenemos que mirar con los ojos de Dios, con los ojos compasivos, el corazón compasivo de Dios en las necesidades de los demás. Los discípulos necesitaban una buena corrección en ese momento. Y Jesús les ordena que ellos mismos les dé de comer. Ese fue el tremendo desafío que no esperaban ellos. Fue una sorpresa lo que el Señor les estaba diciendo. Y la respuesta necia de los discípulos, ¿cuál fue? A ver, ¿qué estás diciendo, Señor? ¿Espera que vayamos nosotros a un pueblo y compremos el alimento para 15,000 personas? Imagínense la respuesta hasta irónica. ¿Era lo que el Señor estaba diciendo? No. Fueron irónicos. Y esa respuesta, hermanos, viene de un corazón necio, un corazón cerrado. Felipe dijo que ni siquiera juntar el salario de 8 meses no alcanzaría.
¿Cómo recibimos nosotros las oportunidades para ser útil en las manos de Dios? ¿Buscamos excusas? ¿Tu impulso es de esconderte para que no cuenten contigo para ciertas necesidades? ¿Qué hay con respecto a las necesidades de la iglesia? Cuando se comparten necesidades de la iglesia, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu pensamiento? Me llama mucho la atención cuando llamamos a la limpieza de la iglesia. Siempre es menos de la mitad de la congregación que asiste para suplir necesidades de su propia iglesia. Procesá esa actitud. Analizá, autoevaluate vos mismo por qué te escondés, te excusás para no servir y suplir necesidades. Y de ahí, necesidades de gente a tu alrededor, es otra historia, ¿verdad? Cuando ni siquiera con tu propia iglesia sos sensible, sos compasivo, ¿cómo serás con la gente a tu alrededor? Déjame decirte, hermano, hermana, que Dios toma nota de cada rechazo tuyo para servirle a Él. Él está tomando nota de cada excusa, de cada autojustificación que tenés para no servirle a Él, para no servir en la iglesia, para no servir a los demás. Dios está tomando nota. Y quiero mencionarte un versículo bíblico que dijo el Señor: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y no está hablando solamente de la eternidad después de esta vida, sino en esta vida. Vos vas a cosechar en esta vida lo que estás sembrando. Si estás sembrando excusas para no servir a Cristo, para no servir a los demás, para no servir a tu iglesia, porque es un mandato de Dios, vos estás sembrando lo que será un resultado, una cosecha en el futuro. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Despertemos, hermanos. Arreglemos nuestros ojos de esa miopía espiritual. Corrijamos esa actitud. Estemos dispuestos a servir al Señor, dispuestos a servir a aquellas necesidades que vemos a nuestro. No cerremos nuestros ojos, no cerremos nuestro corazón. Por lo menos acércate a esa persona, abrazale, decirle: no tengo, no puedo en este momento suplirte esta necesidad, pero quiero orar por ti en este momento, y sabes que voy a estar viendo, pensando qué hacer. Estoy preocupado, no voy a quedarme tranquilo con esta necesidad, voy a buscar la forma. Mientras vos también seguís buscando, yo también te voy a acompañar, te voy a ayudar. Mostremos, hermanos, empatía, mostremos misericordia, mostremos compasión. Entonces el Señor va a estar contigo. Tercero y último, hemos visto la gran necesidad, la gran necedad, pero ahora vemos la gran novedad. La gran novedad. Pablo denomina la decisión de asociarnos a Dios en Romanos 6:4 como andar en novedad de vida. Vamos a Romanos 6, versículo 12. Aunque no aparece esa palabra novedad de vida, pero sí hay otras versiones que sí lo tienen. Romanos. Es probable que tu versión lo tenga, pero la Reina Valera que tengo yo dice así, 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva, dice mi versión, pero en otras versiones y del original griego dice novedad de vida, andemos en novedad de vida. Entonces Pablo denomina esta decisión de vivir una vida en Dios, para Cristo, para los propósitos del Señor, es asociarnos a Él, es andar en novedad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Es que todo va a ser nuevo, todo va a ser novedoso cuando vos te entregás y obedeces al Señor. Cuando vos seguís su propósito y su voluntad, todo va a ser nuevo, hermano, hermana. Y la promesa del Señor es que aquel que cree en su interior correrán ríos de agua viva. Hay cristianos que parece que corren en su interior ríos de agua muerta. Pero en Cristo Jesús es diferente, es una novedad de vida constantemente. Hacer esta clase de cambios en nuestras vidas es realmente difícil. Es renunciar a comodidades, a hábitos que teníamos nosotros. Pero Pablo dice que el pecado busca continuamente reinar en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Sin importar que tengamos buenas intenciones, pronto caemos de nuevo en nuestros malos caminos. Esa es la tendencia que tenemos nosotros y tenemos que ir en contra de eso. Por eso la Biblia dice que nosotros los cristianos tenemos que vivir en contra de la corriente de este mundo. Y quiero mencionarte algunas cosas que aprendemos de todo lo que los discípulos experimentaron en ese momento, después de haberse sometido al Señor, de haber obedecido al Señor en todas las indicaciones y mandatos que Él le dio en esa ocasión. Ellos pudieron observar y ver el milagro de Dios alimentando a más de 15,000 personas con simplemente 5 panes y 2 pescados. En primer lugar, Dios quiere hacernos partícipes de su obra. Darle vosotros de comer. ¿Podía el Señor darles el alimento a esa gente solo? ¿Sí o no? Pero Él les dio ese privilegio a ellos. Denle ustedes de comer. Y van a hacer esto, y van a hacer aquello, y van a distribuir la comida que yo les voy a dar a toda esa gente. Dios quiere hacerte partícipe de su obra. ¡Qué tremendo privilegio tenés! Que Dios, el creador del universo, tu propio creador, tu salvador, quiere usarte para su propósito, para su obra. Para los discípulos esta orden debe haber sonado extraña, incluso increíble. Para ellos era obvio que no tenían los recursos para alimentar ni siquiera una fracción de la multitud. Pero con esta declaración, Jesús les desafió a tener fe y tener compasión de la gente. En segundo lugar, segunda enseñanza, Dios quiere orden y diligencia. Dios quiere orden y diligencia. Por algo habla acerca del orden en la iglesia, que tiene que haber orden, que tiene que haber una disciplina, que tiene que haber diligencia. Dios es un Dios de excelencia. Y Él manda justamente y le da esa instrucción, vayan y distribuyan en grupos de 50 en 50. Me imagino, sí, trataba de imaginarme, conversábamos con Alejandra, cómo habrá sido ese momento, ¿verdad? Estaban muertos los discípulos, no querían más guerra, ¿verdad? Lo único que querían, despedirle, Señor, que se vayan, que se vayan. Y encima le dice, Señor, denle ustedes de comer. ¿Y cómo vamos a hacer? Voy a comprar. No. Vayan primero 15 a 20,000 personas. Estamos hablando de, si son 20,000 personas, estamos hablando de cuántos grupos de 50. Saca el cálculo después. Pero esos 12 tuvieron que ir y juntar. Aquellos que tuvieron campamento saben lo que significa juntar a los jóvenes, ¿verdad? En grupitos. Desesperante. Y son gente, no sabe de dónde viene, cómo son, los caracteres, las personalidades. Muchacho, venga acá. Señora, venga. Señor, niño, vení para acá. Era un trabajo terrible, solamente juntar
Más de 100 grupos de 50. Y los 12 ahí distribuidos, agotados, cansados, pero tenían que hacerlo. ¿Eh? ¿El idioma? Y probablemente sí, se entendía todo. Pero, y eso no era todo. Después ellos tenían que volver al Señor y recoger los alimentos, las canastas y empezar a distribuir uno por uno. O sea, era muy exigente. Y vos decías acá, cuando terminamos un evento, una actividad, nos morimos de cansancio, ¿verdad? Sí, en la conferencia de mujeres terminamos muertos, ¿verdad? Físicamente es una realidad. Nos vamos a cansar en la obra de Dios. Pero este cansancio que nosotros tenemos ni se compara al cansancio que habrán experimentado los discípulos en ese momento. Y capaz que arrastrando los pies y con cascarrabia y refunfuñando, pero lo hicieron. Pero interesante, Dios busca orden y diligencia. Ese grupo de 50 era para mantener el orden, tenían que tenerlos sentados. Imagínense si estaban parados y salen con las canastas. Sentaditos ahí lo podían controlar más. Y había orden, había una buena organización. Y nos enteramos en Juan 6 que estos 5 panes y 2 peces habían venido de un niño. Y esos 5 panes, lo leí justamente en estos días, que el pan que tenía ese niño eran panes pequeños y los peces eran pequeños. O sea, se presume de que ese niño salió con la vianda que le dio su mamá, para él, para la comida de él en el día. O sea que realmente era ridículo pensar que con esa viandita se iba a alimentar a cerca de 20.000 personas. Pero Dios lo hizo. Dios lo puede seguir haciendo. Tercero, Dios hace la obra completa y perfecta. Dios cuando hace su obra lo hace en forma perfecta y completa. Y comieron todos y se saciaron, dice. ¿Se cumplió? Fue perfecto. El plan del Señor y su ejecución fue perfecta. Se saciaron todos y encima sobraron 12 cestas, que algunos dicen que uno para cada uno de los apóstoles, o para el niño que dio de su porción, ¿verdad? Dios hace la obra perfecta y completa. Cuando vos haces la obra de Dios, la voluntad de Dios, te vas a sorprender cuando veas que Dios hace su obra perfectamente y completa. Jesús milagrosamente multiplicó los panes y los peces hasta que más de 5.000 fueron alimentados, cerca de 20.000 personas. Lo que tenemos en nosotros para dar a los demás puede ser insignificante, hermanos. Puede ser muy insuficiente, pero cuando lo ponemos en las manos de Jesús, Él puede hacer grandes cosas con nuestros dones o nuestros talentos para bendecir a multitudes. Cuarto, Dios hace que su gracia sobreabunde. Sobreabunde. No solo que fue suficiente, sino que sobró 12 canastas, acabamos de decir eso. Ellos comieron alimentos que no había sido tocado por lo terrenal. Interesante, me gustó ese detalle. Allí ellos comieron peces que nunca estuvieron en el mar. Panes que no pasaron por el proceso de una fábrica de panadería. Porque ahí aparecieron.
porque su gracia sobreabunda. Y esto, hermanos, es una lección acerca también de Jesús mismo, porque Él es el pan de vida. El que come de Él no morirá jamás, dice, vivirá para siempre. Por eso los 4 evangelios registran este único milagro, los 4 juntos, por la importancia y porque es un preámbulo para la presentación del mensaje de la cruz, donde el Cordero de Dios fue sacrificado por nosotros. Él es el pan de vida. Y así como yo puedo producir pan de alimento físico, he aquí, yo soy el pan de vida para que vosotros no tengáis hambre jamás. Y se está refiriendo no al hambre físico, sino al hambre espiritual. Pero que también al final conlleva con el pan físico, porque el Señor cuando está en tu vida, pan no te va a faltar, sustento no te va a faltar. Él se encarga, se responsabiliza de tu sustento, de tu cuidado, de tu protección. Quinto y último, Dios quiere enseñarnos que el cansancio del alma es más importante. El cansancio de tu alma es lo más importante, es más importante que tu cansancio físico. ¿Qué pasó con el reposo que el Señor les había prometido a sus discípulos? El Señor les proveyó un reposo mucho más grande que el reposo, el descanso físico. Ese reposo fue superior y más duradero que el descanso del cuerpo físico. Les colocó en una situación donde experimentarían ellos lo que dice Isaías 41. Vamos allá a Isaías 41, con eso vamos a ir terminando. Ay, no lo tengo aquí, a ver si me pueden ayudar a recordar. Quedará esfuerzo alcanzado. ¿Ah? 40, ¿verdad? Acá, sí, 40, perdón. 40, 29 comienza. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo que el Señor hizo con los discípulos es justamente experimentar este milagro. Que en medio del cansancio físico, Dios obra de una manera milagrosa. Te da fuerza de lo alto. Y eso es lo que experimentamos cuando sentimos y pasamos por cansancio físico, cuando estamos en la obra de Dios, cuando estamos haciendo la obra de Dios. Dios ejerce control allí y da esfuerzo al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. El cansancio del alma, hermanos, no proviene de las circunstancias difíciles. El cansancio del alma proviene de perder la gracia, de perder la compasión, de perder el amor de Dios, la pasión por las almas, la pasión por la obra de Dios. El compromiso en obedecer al Señor es allí donde hay cansancio del alma. Eso es lo más importante, el cansancio del alma, más que el cansancio físico. Necesitamos entender esta gran diferencia. Cuando Jesús vio a la multitud, no los vio como una molestia. Era la oportunidad de desplegar la gracia y la compasión de Dios que llena de gozo y satisfacción plena
en aquellos que obedecen y siguen la compasión del Señor. Hay muchos en las iglesias que no están necesitados de descanso como los discípulos en aquel momento por la obra de Dios. Ellos estaban muertos físicamente. Hay muchos en las iglesias, lamentablemente, están cansados por sus ocupaciones, en sus reinos personales, por eso no tienen energía, por eso no tienen compasión, por eso no tienen pasión, no tienen el mismo sentir del Señor. Invierten su vida en cosas pasajeras, temporales, y obviamente que no hay en ellos satisfacción plena y mucho menos eterna. Yo te animo, hermano, hermana, sube a la barca con los discípulos. Camina con Jesús y empieza a abrir los ojos pidiendo al Señor esa obra. Abre mis ojos, Señor, abre mi corazón. Quiero ser un instrumento en tus manos para suplir necesidades. No tengo recursos, pero quiero tener un corazón sensible, compasivo, que cuando alguien esté en necesidad, sea yo a quien busquen por ayuda. Y aunque no tenga cómo suplirla en ese momento, que encuentren un hombro donde desahogarse, que encuentren un canal de bendición en mi vida, buscando alternativas, preocupándome, mostrando empatía, mostrando compasión. Que de esta manera Dios use tu vida y se glorifique. Porque una iglesia, hermanos, una familia, un corazón que cierra sus ojos a las necesidades, a la gran necesidad de la gente, está presta a morir. Se va a secar, se va a marchitar. Y ahí comienza todo el dolor y el cansancio del alma. Necesitamos realmente esto, hermanos, necesitamos abrir nuestros ojos y abrir nuestro corazón. Vamos a orar. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.